Un día después de mudarme a la nueva casa de mi hijo, de repente la empleada doméstica vino corriendo, muy alterada, y me dijo: «Rápido, váyase de aquí antes de que su nuera regrese. Venga conmigo, le voy a mostrar algo». Me quedé en shock, temblando, al descubrir la verdad sobre mi nuera. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Hoy es el segundo día desde que me mudé a vivir con mi hijo y su esposa. El sonido del motor del coche se fue apagando poco a poco hasta quedar en silencio afuera del portón. Mauricio, mi hijo, acaba de llevar a Eugenio, mi nieto, a la escuela. Camila, mi nuera, también salió desde temprano, pero no la he visto regresar. Ahora solo quedamos la empleada y yo, Rosa. Decidí limpiar el juego de té de plata, la única reliquia de mi difunto esposo que traje conmigo. Pero de pronto, un ruido agudo sonó detrás de mí y casi dejo caer la tetera de plata. Me giré. Rosa, la empleada, que tiene más o menos mi edad, estaba parada en medio del pasillo, inmóvil. Pero lo que me asustó no fue el ruido, sino su cara. Estaba pálida como una hoja, los ojos muy abiertos, fijos en la puerta principal, como si hubiera visto un fantasma. No se agachó a recoger nada, ni pidió disculpas. En lugar de eso, corrió hacia mí. No tuve tiempo de preguntar qué pasaba cuando ya me había tomado del brazo con fuerza, rogándome: «Rápido, vámonos de aquí antes de que regrese su nuera. Sígame, le voy a mostrar algo». Su mano estaba helada y temblaba, su agarre tan fuerte que me dolió. Se llevó un dedo a los labios, pidiéndome silencio con la mirada llena de pánico. Luego me jaló. No hacia la sala ni hacia mi habitación, sino directo al final del pasillo, donde estaba la zona del servicio. El pasillo se volvía cada vez más angosto y oscuro, el aire más pesado. Me empujó dentro de un cuartito y cerró la puerta de golpe, echando el cerrojo por dentro. Me quedé jadeando en medio de la habitación sencilla. Una cama de hierro vieja, un pequeño ropero de madera y una alfombra gastada. Rosa no perdió un segundo. Se arrodilló en el suelo, levantó la alfombra y dejó al descubierto unas tablas de madera envejecidas. Con las uñas aflojó una que parecía suelta. Apareció un hueco oscuro. De ahí sacó con cuidado algo envuelto en un trapo viejo y amarillento. Sus manos temblorosas desdoblaron el paño poco a poco. Dentro había una libreta de cuero marrón, vieja y desgastada en las esquinas. Me la metió en las manos, susurrando con urgencia, el aliento caliente y tembloroso. El diario de Ana, la empleada anterior. Lo encontré atascado detrás de un mueble cuando limpiaba el cuarto de almacenamiento. «Léalo, rápido». Sentí un presentimiento terrible. Abrí la libreta. La letra era temblorosa, torpe, como escrita en medio del pánico. En la primera página había una línea corta. Día 12. El aroma en el despacho de la señora es cada vez más fuerte. Ella lo llama fragancia de purificación. Fruncí el ceño y pasé a la siguiente página. Las líneas se volvían más y más desesperadas. Camila dice que esto es solo un experimento. Dice que necesito limpiar mi energía negativa. Cada vez que grito de dolor y me ahogo con ese humo, ella sonríe y dice que es una reacción energética. Hay algo en sus ojos, algo que ya no es humano. Esos ojos vacíos, fríos. Sentí que la sangre se me helaba. Pasé rápidamente las siguientes páginas, llenas de notas sobre haber sido atada a una silla, obligada a inhalar un humo raro con olor a hierbas y lirios marchitos, sobre cómo su cuerpo se debilitaba y su mente se nublaba. Me quedé petrificada al llegar a la última página. La tinta estaba corrida, casi ilegible, como si la escritora hubiera usado sus últimas fuerzas. Si desaparezco, busquen bajo el rosal del jardín. Ella dijo riendo que me enterraría allí si llegaba a unirme a los espíritus durante la purificación. El cuaderno se me cayó de las manos y golpeó el suelo con un sonido seco. Todo mi cuerpo temblaba. ¿El rosal? El mismo rosal enorme y lleno de flores que Camila me presumió orgullosa el primer día que llegué. Rosa se apresuró a recoger el cuaderno, los ojos llenos de lágrimas y una mirada suplicante. «Señora Elena, he notado que el señor Mauricio está muy raro últimamente.
Se le olvidan las cosas, siempre está cansado. Ayer ni siquiera recordó mi nombre, y llevo casi un año trabajando aquí. Tengo miedo de que el próximo sea él. Las palabras de Rosa fueron como un rayo cayendo directo en mi mente. Un recuerdo brilló de repente, nítido como el día. La primera vez que vine aquí, Camila me sonrió con dulzura y me llevó a dar un recorrido por la casa. Al llegar al final del pasillo, señaló una puerta de madera oscura y dijo, con voz suave, como si no tuviera importancia: «Mamá puede ir a donde quiera en la casa, menos en mi despacho». En ese momento pensé que era una petición normal de privacidad, pero ahora que lo recordaba, su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Era solo una máscara perfecta para ocultar algo helado detrás de esa mirada. Justo entonces, el sonido del motor de un auto conocido se escuchó afuera, acercándose más y más. Rosa y yo nos quedamos heladas. Camila había vuelto. Sin decir una palabra, Rosa me arrancó el cuaderno de las manos. Lo volvió a meter en el hueco bajo el piso, cubrió la tabla y acomodó la alfombra encima como si nada. Cada movimiento fue rápido y preciso, casi inhumano. Cuando terminó, me empujó fuera de la habitación. «Haga de cuenta que no vio nada», susurró con voz tensa por el miedo, por su seguridad y por la del joven también. Salí al pasillo con el corazón desbocado. La puerta del cuarto de servicio se cerró detrás de mí, devolviéndole al pasillo ese silencio falso y elegante. Casi tambaleándome, regresé al salón. Me dejé caer en el sofá de terciopelo, pero mi cuerpo estaba tan rígido que ni siquiera sentí su suavidad. Se oyó el sonido de una llave girando en la cerradura, y Camila entró. Llevaba varias bolsas de compras y me sonrió. ¿Mamá no se aburrió estando sola en casa? Su sonrisa seguía ahí, radiante como siempre. Pero ahora, a mis ojos, era solo una curva vacía en una máscara de porcelana fría. Cada gesto amable suyo me helaba la sangre. «¿Quiere un poco de té de manzanilla? Compré uno muy bueno», dijo mientras caminaba hacia la cocina. «Le ayudará a dormir mejor». Sentí la garganta seca. Té de manzanilla. Dormir mejor. ¿Habría algo en él? ¿Ana habría recibido alguna vez una taza de té para dormir mejor? Intenté forzar una sonrisa, pero mi propia voz sonó lejana. «Gracias, hija, pero no tengo sed». Tenía que mantener la calma. Cualquier señal de miedo podía ser un error fatal. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido de la casa me hacía saltar. El tic-tac del reloj del pasillo ya no marcaba el paso del tiempo, sino la cuenta regresiva hacia algo terrible. Me quedé despierta, con los ojos fijos en el techo oscuro, reviviendo la imagen del cuaderno y del rosal en el jardín. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando el silencio era espeso como una manta, lo escuché. Un crujido débil del piso de madera, apenas audible, pero en medio de la noche se oía claro. Venía del pasillo. Contuve la respiración, el corazón a punto de salirse del pecho. Me deslicé hasta el borde de la cama y miré por la rendija de la puerta. Una silueta pasó frente a mi habitación. Cabello largo, negro, brillante, y una figura delgada envuelta en un camisón de seda. Era Camila, pero no se dirigía a la cocina ni a la sala. Su sombra avanzaba hacia el final del pasillo, donde estaba el despacho prohibido. Una mezcla de miedo y curiosidad me impulsó. Me levanté con cuidado, caminando sin hacer ruido. Pegué la oreja a la puerta. Silencio. Luego escuché los susurros. No venían de su habitación, sino del cuarto prohibido. No podía escuchar con claridad cada palabra, pero esa voz, sin duda, era la de Camila. Ya no tenía la dulzura ni la suavidad de siempre. La voz en la noche era grave, monótona y fría como el metal. Parecía que hablaba por teléfono, pero en un idioma que yo nunca había oído. No era español, tampoco inglés. Los sonidos eran rápidos, agudos, más parecidos a un antiguo conjuro que a una conversación. Al mismo tiempo, un olor extraño empezó a colarse por la rendija de la puerta de mi habitación. Un olor áspero, dulzón, como de incienso mezclado con alguna hierba quemada. Era penetrante y perturbador, el mismo aroma de purificación del que Ana había escrito en su diario. Ese olor me provocó náuseas, mareo y vértigo. Retrocedí de inmediato, me senté en la cama y me tapé la nariz con la mano.
Esa noche no dormí ni un minuto, esperando a que los primeros rayos del amanecer entraran en la habitación. A la mañana siguiente, en la mesa, el aire se sentía tan pesado como el plomo. Traté de actuar con normalidad, pero mis ojos no dejaban de observar a mi hijo. Las ojeras bajo los ojos de Mauricio eran más marcadas que nunca, haciéndolo ver demacrado. Estaba ahí, con la cuchara en la mano, removiendo el café sin parar, una y otra vez, hasta que casi se enfrió. Su mirada se perdía en un punto vacío de la pared, sin vida, sin alma. Puse mi mano sobre la suya y sentí un frío antinatural. ¿El trabajo está muy estresante últimamente, Mauricio?, le pregunté, intentando sonar natural. Se sobresaltó como alguien que despierta de un sueño. Parpadeó varias veces, tardando unos segundos en procesar mi pregunta. Lo normal, mamá. Su voz era plana, sin emoción. Luego volvió a quedarse en silencio, mirando al vacío. Camila, sentada frente a él, le puso una mano en el hombro. Sonrió, esa sonrisa perfecta de siempre. Solo le falta dormir un poco, mamá. Yo lo estoy cuidando muy bien. Remarcó esas dos palabras. Muy bien, mirándome con una expresión que parecía una advertencia. Durante el desayuno, Mauricio dejó caer el tenedor al suelo. El sonido del metal contra el azulejo fue tan agudo que me estremeció. En lugar de agacharse a recogerlo, se quedó mirando el piso, confundido, sin saber qué hacer. Pasaron unos segundos antes de que Camila hablara con voz suave. «Déjame ayudarte». Se inclinó para recoger el tenedor, y solo entonces él parpadeó. Aquella escena me partió el corazón. Ese no era mi hijo. Mi hijo, el arquitecto talentoso y ágil. ¿Dónde había ido a parar? Por la tarde, al pasar por el pasillo para buscar un libro, mi corazón se detuvo un segundo. La puerta oscura del despacho estaba entreabierta. Tal vez Camila había olvidado cerrarla. Una curiosidad enfermiza me invadió, superando el miedo. Caminé despacio, acercándome, y miré por la rendija. La habitación estaba sumida en la oscuridad, aunque afuera aún había luz. No había ventanas. La única iluminación venía de unas cuantas velas encendidas sobre una especie de altar en la esquina. Las llamas titilaban, reflejándose sobre objetos de formas extrañas. Piedras negras y brillantes, mechones de cabello atados con hilo rojo, un pequeño cuchillo con mango de hueso. El olor del aroma de purificación era tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Qué está buscando, mamá? La voz suave sonó justo detrás de mí y casi grité del susto. Me giré bruscamente. Camila estaba ahí, sin que la hubiera oído llegar, tan silenciosa como un fantasma. Sonreía, pero sus ojos no. Eran fríos y afilados como cuchillas. «Ah, nada», balbucé, con el corazón golpeando en el pecho. Solo estaba dando una vuelta. Ella no respondió. Mantuvo la sonrisa mientras, con una mano suave pero firme, me hizo retroceder un paso. Con la otra cerró la puerta. El sonido del cerrojo al encajar fue seco y despiadado. Era como una afirmación de que su mundo era un secreto al que yo jamás tendría derecho a acercarme. Esa noche volví a despertar, pero esta vez no era solo el crujido de una persona. Escuché mucho más que eso. Había sonidos de varios pasos diferentes en el pasillo, pasos muy suaves, como si quien caminaba intentara no hacer ruido. Los susurros ya no eran de una sola voz, sino de varias, mezcladas con risitas pequeñas y escalofriantes. Había gente extraña en la casa. Me acurruqué en la cama, cubriéndome la cabeza con la cobija, pero esos sonidos seguían colándose en mis oídos, sembrando un terror absoluto. Esta ya no era la casa de mi hijo. A la mañana siguiente me desperté con el cuerpo rendido y la mente cargada de ansiedad. El ambiente en la casa era extrañamente sofocante. Miré por la ventana de la cocina y vi a Camila en el jardín. Llevaba un vestido largo blanco. Su cabello negro suelto cayéndole por la espalda se veía tan serena como una diosa. Pero lo que hacía me heló la sangre. Estaba frente al viejo rosal, justo donde el diario de Ana mencionaba. En sus manos no tenía la regadera de bronce que usaba siempre, sino una botellita de vidrio oscuro.
Iba echando con cuidado unas gotas de un líquido espeso, de un rojo oscuro, como sangre coagulada, en la base del rosal. Lo hacía con una especie de devoción, murmurando algo que no alcanzaba a escuchar. Me estremecí. Las palabras temblorosas de Ana sobre el rosal volvieron a mi mente, claras como el día. ¿Qué demonios estaba alimentando Camila a ese árbol? Cuando regresé al comedor, Mauricio ya estaba sentado allí. Tenía el periódico financiero extendido frente a él, pero sabía que no estaba leyendo nada. Sus ojos estaban vacíos, fijos en la pared. Serví un vaso de jugo de naranja y lo puse con cuidado frente a él. «Aquí tienes tu jugo de naranja, Mauricio». No reaccionó. Lo llamé otra vez, con un tono más suave. «Mauricio, hijo, ¿quieres beber un poco de jugo para despejarte?» Nada. Su mano descansaba sin vida sobre el periódico, inmóvil. El miedo empezó a crecer dentro de mí, convirtiéndose en una ola de pánico. Lo llamé más fuerte. Mi voz ya temblaba. «Mauricio». Esta vez se sobresaltó. Giró la cabeza hacia mí con una mirada perdida, como si regresara de algún lugar muy lejano. «Mamá, ¿me llamaste?», preguntó con la voz ronca. Ni siquiera notó mi presencia hasta que grité. El muro invisible que Camila había levantado alrededor de mi hijo era ya demasiado alto, demasiado sólido. Ya no podía alcanzarlo. En ese instante supe lo que debía hacer. Si no podía hablar con Mauricio, tenía que hablar con la única persona que aún podía darme respuestas. Tenía que hablar con Emilio. Pero ¿cómo sacarlo de la casa sin que Camila lo notara? Respiré hondo y me puse la expresión más tranquila que pude. Me acerqué a Camila cuando regresaba del jardín. «Camila, he notado que Emilio pasa mucho tiempo encerrado en casa. Parece un poco aburrido. ¿Qué te parece si lo llevo al parque un rato para que se distraiga?» Camila detuvo lo que hacía y me miró. Sus ojos se entrecerraron un poco. Una chispa de duda cruzó por ellos. El aire pareció tensarse por un momento. Pensé que iba a negarse, pero entonces sonrió, borrando cualquier rastro de desconfianza. «Buena idea, mamá. Que se diviertan mucho los dos». Hizo una breve pausa antes de añadir, con una dulzura cargada de advertencia. «Pero regresen antes del almuerzo, ¿sí? Voy a preparar la sopa que tanto le gusta a Mauricio». No era un recordatorio, era una orden. En el parque, los rayos del sol y las risas de los otros niños parecían pertenecer a otro mundo. Emilio y yo nos sentamos en los columpios, balanceándonos suavemente. Empecé preguntándole sobre la escuela, sus amigos, su maestra. Quería que se sintiera cómodo, seguro con su abuela. Saqué del bolso un caramelo de chocolate envuelto en papel plateado brillante, su favorito. «Toma, es para ti», sonreí. El niño lo aceptó feliz, con los ojos encendidos de alegría. Cuando terminó el dulce, supe que había llegado el momento. Puse suavemente mi mano sobre su hombro. «Emilio», comencé, tratando de mantener mi voz firme. «He notado que tu papá se ve muy cansado últimamente. ¿Sabes por qué?» El niño dejó de balancearse. Sus piernas suspendidas se quedaron quietas. Bajó la mirada hacia sus tenis y murmuró casi en un susurro. «Papá tiene que trabajar con mamá por las noches». Sentí un nudo en el pecho. Contuve el aliento y continué, tratando de sonar lo más tranquila posible. «¿Qué tipo de trabajo, hijo? ¿Algo de la oficina?» Emilio levantó la mirada hacia mí. Los ojos claros de un niño de 8 años ahora reflejaban un miedo que jamás debería haber conocido. «No, abuela. Mamá habla con alguien en el espejo. Dice que es su amigo de luz». Tragó saliva. «Todas las noches mamá y papá entran al estudio al final del pasillo. Se quedan ahí mucho tiempo, a veces hasta la mañana». ¿Hablar con alguien en el espejo? Sentí que la sangre se me helaba. ¿Alguna vez has visto a ese amigo? El niño negó con fuerza, sus pequeñas trenzas moviéndose de un lado a otro. «No, mamá no me deja entrar. Una vez tuve curiosidad y me acerqué. Escuché que mamá cantaba canciones raras, diferentes a las que pasan en la tele o en la escuela. Su voz sonaba como un murmullo constante. Y la puerta del cuarto estaba muy fría, abuela», dijo temblando. Solo puse la mano y sentí que estaba helada como una piedra. «Canciones raras, una puerta fría como piedra».
Cada detalle que contaba encajaba con la imagen aterradora que se formaba en mi mente. Hice la última pregunta, la más importante, aunque sabía que la respuesta me rompería el corazón. Entonces, ¿cómo se ve tu papá cuando entra con ella al cuarto? Emilio apretó los labios. Sus ojos se humedecieron. Parece con sueño, abuela. Mamá lo lleva de la mano como si fuera un bebé. Una vez me desperté a tomar agua y vi que papá lloraba. Lloraba en silencio, sin hacer ruido. Esas palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. Mi hijo, mi fuerte Mauricio, llorando en silencio. No era voluntario. Estaba siendo forzado, torturado dentro de su propia casa. Una mezcla de dolor y rabia me quemó por dentro, tan intensa que tuve que morderme los labios para no llorar frente a mi nieto. En ese momento, el teléfono en mi bolso comenzó a sonar. Temblando, lo saqué. En la pantalla apareció el nombre Camila. Respiré hondo antes de contestar. Sí, hija, te escucho. Mamá, ya casi es hora de almorzar. Regresen las 2, ¿sí? La voz de Camila al otro lado era tan dulce que daba escalofríos. Lo supe de inmediato. Era una advertencia. De alguna manera nos estaba vigilando. De regreso a casa, Emilio no dijo nada. Solo apretaba fuerte mi mano. Sus dedos temblaban y supe que había puesto una carga demasiado pesada sobre los hombros de un niño. Pero no tenía otra opción. Sus susurros, esos detalles inocentes, eran el único arma que tenía para enfrentar la oscuridad que envolvía a mi familia. No podía seguir esperando. Tenía que encontrar pruebas, entender en qué se había convertido el monstruo que era mi nuera. Y la oportunidad llegó antes de lo esperado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Camila anunció con una sonrisa radiante: «Hoy tengo que asistir a una conferencia sobre energía espiritual en el centro. Seguramente estaré toda la mañana». Sentí mi corazón dar un salto, sola en esta casa. Esta era la oportunidad que el cielo me daba, una oportunidad frágil y llena de riesgos que debía aprovechar. Agaché la cabeza, fingiendo estar concentrada en mi plato de huevos para ocultar el destello en mis ojos, y asentí con indiferencia. Entonces, cuídate en el camino. En cuanto el sonido del motor de su auto desapareció detrás del pesado portón de hierro, actué de inmediato. No desperdicié ni un segundo. Fui directo al final del pasillo, donde una puerta de madera oscura se mantenía inmóvil como un guardia leal de secretos oscuros. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra, retumbando en mis oídos. Cada paso se sentía pesado. Me paré frente a la puerta, respiré hondo y extendí mi mano temblorosa para agarrar el pomo de bronce helado. Ya me había preparado para que estuviera cerrada con llave, para tener que buscar la manera de forzarla. Pero cuando giré el pomo, se movió con suavidad. No estaba cerrada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Camila no había dejado la puerta abierta por descuido. No la cerró porque era demasiado confiada, demasiado arrogante, convencida de que nadie en esta casa, y mucho menos una vieja como yo, se atrevería a entrar en su territorio. Esa arrogancia era su error, y mi única esperanza. Empujé la puerta con cuidado. Una corriente de aire frío y un olor penetrante me golpearon en la cara. Era una mezcla repugnante de lirios marchitos, incienso y humedad. El olor de un lugar que nunca ve la luz del sol. La habitación estaba completamente a oscuras, sin un solo rayo de luz natural. La única iluminación venía de unas cuantas velas encendidas que titilaban sobre un pequeño altar en la esquina, con una luz temblorosa, casi fantasmal. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, empecé a distinguir mejor las cosas. En las paredes cubiertas de terciopelo negro colgaban telas con símbolos extraños, líneas curvas y ángulos que se entrelazaban de forma incomprensible. Sobre el altar, además de las velas y un incensario del que salía una fina columna de humo, había mechones de cabello atados con hilo rojo, un pequeño cuchillo con el mango hecho de hueso animal y unas piedras negras, lisas y brillantes, como si hubieran sido pulidas durante siglos. Empecé a revisar todo con método, tratando de mantener mi respiración controlada,
Comencé por el escritorio de madera de ébano. Los cajones no tenían llave. Dentro solo había cuadernos llenos de símbolos que no podía leer, como si fueran de un idioma antiguo. Nada útil. Dirigí mi atención al gran armario que se alzaba en la esquina del cuarto. Abrí las puertas y un olor a alcanfor y tela vieja me llenó la nariz. Dentro había un montón de pañuelos de seda negros, doblados con cuidado. Moví las capas de tela suave y fría. Mi mano tocó algo duro, con forma de caja. La saqué. Era una caja de madera negra, sin adornos, sin cerradura, solo con un simple broche de bronce, fría y pesada en mis manos. Me temblaban los dedos cuando abrí el broche y levanté la tapa. El interior estaba forrado con terciopelo rojo oscuro, como la sangre. Lo primero que vi me revolvió el estómago. Era una foto de Mauricio, una tomada en el viaje familiar del año pasado. Sonreía con alegría, los ojos llenos de felicidad. Pero justo sobre el lugar de su corazón, en la foto, había una marca redonda, negra, como si alguien hubiera apagado un cigarrillo encendido ahí. Ese gesto estaba cargado de odio y maldad. Temblando, levanté la foto. Debajo, sobre el terciopelo rojo, había un objeto pequeño, moderno, fuera de lugar. Una memoria USB negra. Sin pensarlo, la saqué rápido. La metí en el bolsillo de mi blusa, volví a poner la foto en su sitio, cerré la caja y la escondí de nuevo bajo los pañuelos de seda. Salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. Corrí directo al cuarto de Mauricio, donde aún tenía su laptop sobre el escritorio. Con las manos temblando tanto que casi lo dejo caer 2 veces, conecté la memoria USB. La pantalla de la computadora se encendió y mostró una sola carpeta dentro del USB, llamada Proceso. Sentí que el corazón se me detenía. Hice clic para abrir la carpeta. Dentro había decenas de archivos de video con nombres de fechas. Abrí el primero, titulado Experimento Ana. La pantalla parpadeó y de pronto apareció una escena aterradora. En la misma habitación oscura de donde yo acababa de salir, Ana, la antigua empleada doméstica, estaba amarrada a una silla. Lloraba y suplicaba desesperada. A su alrededor estaban Camila y 3 mujeres más, todas con máscaras de porcelana blanca sin expresión. Estaban recitando cánticos monótonos. Camila no decía nada, solo se quedaba allí, sonriendo mientras miraba a Ana retorcerse. Una sonrisa vacía, satisfecha. Tuve que taparme la boca con la mano para no vomitar. Temblando, abrí el video más reciente, llamado Preparación M, la M Mauricio. El escenario era el mismo cuarto, las mismas mujeres con máscaras, pero esta vez la figura en la silla no era una persona real, era un muñeco hecho de paja, vestido con un traje de oficina de Mauricio. En el rostro sin vida del muñeco estaba pegada una foto del rostro de mi hijo. Estaban realizando el mismo ritual que con Ana, pero ahora con el muñeco de Mauricio. Le rociaban un líquido, recitaban los cánticos y con un cuchillo de mango de hueso cortaban sobre la foto. Lo entendí al instante. Una verdad horrible y clara como el día. Ana no era el objetivo. Ella solo fue el sacrificio, una prueba para perfeccionar el ritual. Mi hijo era el objetivo final. No solo querían debilitarlo, estaban preparándose para hacer algo mucho peor. En ese momento, escuché el motor del coche familiar afuera del portón. Camila había regresado antes de lo previsto. Una ola de pánico total me invadió. Busqué desesperada el cable, conecté mi teléfono al portátil. Tenía que copiar esos videos. Eran mi única prueba. Arrastré la carpeta Proceso al icono del teléfono. La barra azul de progreso apareció, avanzando con una lentitud torturante. Cada segundo se alargaba como un siglo. Escuché el portón de hierro abrirse, el sonido de las llantas crujiendo sobre la grava. «¡Rápido, por favor! ¡Rápido!», susurré sin apartar los ojos de la pantalla. «Copia completada». En cuanto apareció el mensaje, saqué la USB y el cable de golpe. Corrí de nuevo a la habitación oscura, el corazón a punto de estallar. Metí la memoria USB de nuevo en la caja negra, la escondí bajo el montón de pañuelos de seda y salí cerrando la puerta justo cuando escuché la llave de Camila entrando en la cerradura principal. Corrí a la cocina, abrí el grifo, tomé un vaso
y fingí que lo estaba lavando. Mi corazón seguía desbocado en el pecho. Camila entró con esa sonrisa perfecta en los labios. ¿No se siente sola en casa, mamá? Forcé una sonrisa, intentando que la voz no me temblara. Estoy bien, no te preocupes. Pero no estaba bien, en absoluto. En mi cabeza, la imagen de mi hijo convirtiéndose poco a poco en un muñeco sin alma, controlado por los hilos demoníacos de la esposa que tanto amaba, giraba sin parar. Y supe que no le quedaba mucho tiempo. Esa noche, dormir fue un lujo imposible. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes horribles de los videos volvían como una película a cámara lenta, atormentando mi mente. Sabía que no podía esperar hasta la mañana. Tenía que hablar con Mauricio, de inmediato. Tenía que sacarlo de esa niebla mortal antes de que fuera demasiado tarde. Permanecí quieta, escuchando. La casa estaba sumida en un silencio pesado, roto solo por el tic-tac constante del reloj de péndulo en la sala. Cada tic-tac sonaba como un martillazo en mis nervios tensos como cuerdas. 10 en punto. 10:30. Esperé. Mi paciencia estaba afilada por el miedo absoluto. Luego el reloj marcó las 11. Un momento después, escuché la puerta del dormitorio de ellos abrirse y los pasos suaves de Camila yendo hacia el baño. El sonido del agua empezó a correr desde la ducha. Ahí estaba. Esa era mi oportunidad. Me escabullí fuera de mi habitación, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera oírlo. Caminé descalza sobre el piso frío de madera, conteniendo la respiración hasta llegar a la puerta de su dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Toqué 2 veces, apenas un sonido audible. Unos segundos después, Mauricio abrió. Llevaba un pijama de seda, el cabello despeinado, el rostro demacrado bajo la luz tenue de la lámpara. Se veía agotado, un poco confundido al verme ahí a esa hora. Me llevé un dedo a los labios, pidiéndole silencio, y susurré con urgencia. Sal un momento conmigo al porche. Tengo algo muy importante que decirte. Mauricio dudó. Sus ojos se desviaron inconscientemente hacia el baño, donde el agua seguía corriendo. Había una vacilación, un miedo difuso en su mirada, pero tal vez, en lo más profundo, todavía quedaba algo del hijo que alguna vez fue, algo que aún confiaba en su madre. Finalmente asintió y me siguió en silencio. El aire frío de la noche de noviembre me hizo estremecer. Nos sentamos en la mecedora del porche, que todavía se movía suavemente después de que nos sentamos. A la luz de la luna en cuarto menguante, el rostro de mi hijo se veía aún más pálido, sin vida. No di rodeos, no tenía mucho tiempo. Saqué el teléfono del bolsillo de mi bata, la pantalla aún encendida. Entré al estudio de Camila, dije directamente, con una voz firme que no dejaba espacio para la duda. Y vi esto. Reproduje el video donde se veía a Ana atada. La luz de la pantalla iluminó el rostro de Mauricio. Entrecerró los ojos, sin mostrar ninguna emoción, sin sorpresa, sin miedo, solo una curiosidad fría. ¿Quién es ella, mamá?, preguntó con voz plana, casi mecánica. Sentí que el corazón se me apretaba. Es Ana, la exempleada de la casa. ¿No la reconoces? Contuve el pánico que me subía por la garganta y pasé al segundo video, el del muñeco con su foto pegada. Mi voz temblaba de rabia y miedo. ¿Y esto? Mira lo que están haciendo contigo, Mauricio. ¡Míralo! Él observó la pantalla, la imagen de sí mismo convertido en un muñeco de paja. De repente, soltó una risa suave, seca y vacía, un sonido más aterrador que un grito. «Mamá», dijo con voz ligera, «Camila solo está meditando. Debe de ser una nueva técnica de meditación, usando imágenes para concentrarse y limpiar la energía negativa. No pienses cosas raras». Me quedé helada, sin poder creer lo que oía. ¿Meditación? ¿Limpieza de energía? ¿Qué demonios le había metido Camila en la cabeza? Lo tomé por los hombros, lo sacudí, como si eso pudiera despertarlo de su trance. «Mauricio, despierta. ¿Sabes lo que estás diciendo? Eso no es meditación. Es brujería. Te está haciendo daño. ¿No ves que estás cada vez más débil, más vacío?
¿Dónde está mi hijo? Sus ojos me miraron sin brillo, sin una pizca de emoción. El muro de indiferencia ya estaba completamente erigido. Estoy bien, mamá. En serio, desde que medito con Camila me siento más ligero, sin tanta presión del trabajo. En mi desesperación, le conté todo. Le hablé del diario de Ana, de la última frase que apuntaba hacia el rosal. Conté la advertencia de Rosa, el miedo que ella sentía al ver que él ya ni siquiera recordaba su propio nombre. Lo conté desesperada, con la voz temblorosa y las lágrimas empezando a salir. Había puesto toda mi esperanza en esa conversación. Él solo escuchaba en silencio, sin que su rostro mostrara la más mínima emoción, como si le estuviera contando una historia que no tenía nada que ver con él. Cuando terminé, sollozando sin poder controlarme, me quitó suavemente las manos de los hombros. Un gesto tierno, pero tan cruel como una puñalada. Mamá está cansada, por eso piensa demasiado, dijo con la misma voz monótona y sin vida. Debería irse a dormir temprano. Hace mucho frío afuera. Se detuvo un momento y añadió: Camila va a salir en cualquier momento. Se levantó, dio media vuelta y entró en la casa, dejándome sola en el porche con la noche helada y una desesperación tan densa como la oscuridad que me envolvía. El muro invisible que Camila había levantado alrededor de mi hijo era demasiado sólido. Ninguna palabra, ninguna prueba, ninguna lágrima podía atravesarlo. Ya no podía alcanzarlo. En cuanto la figura de Mauricio desapareció tras la puerta, la luz del baño se apagó de golpe. Una verdad espantosa y helada me recorrió la espalda. El sonido del agua era una trampa. Camila no se estaba bañando. Había estado detrás de esa puerta todo el tiempo, escuchando cada palabra. Caminé de regreso a mi habitación, sintiendo que acababa de librar una batalla que había perdido de la peor manera. El frío del suelo me calaba en los pies, pero no se comparaba con el hielo que se extendía desde mi corazón. Había fracasado. Mi hijo estaba completamente en manos de Camila, atrapado detrás de un muro de indiferencia que yo no podía derribar. Y lo peor de todo era que ahora Camila sabía que yo sabía. Desde ese momento ya no era una madre vieja y molesta. Me había convertido en su enemiga. A la mañana siguiente, todo parecía aterradoramente normal. El sol salió como siempre. Los pájaros cantaban en el jardín. Mauricio seguía sentado en la mesa, revolviendo su café con indiferencia. Pero había una tensión silenciosa, pesada, como el aire antes de una tormenta. Camila me saludó con una sonrisa. Me preguntó si había dormido bien, con una voz dulce como la miel. Pero su mirada era distinta. Ya no ocultaba la desconfianza ni la advertencia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos una frialdad cruel, una promesa de castigo. Y ese castigo no tardó en llegar. Al mediodía, mientras estaba en mi habitación, escuché unos sollozos suaves en el pasillo. Abrí la puerta y vi a Rosa. Estaba frente a su cuarto, con una bolsa de tela vieja y gastada que contenía todas sus cosas personales. Lloraba, no con llantos fuertes, sino con lágrimas silenciosas de miedo y resignación. Tenía los ojos hinchados. La llevé rápidamente a la cocina, donde podíamos hablar a solas. «¿Qué pasa, Rosa? ¿Por qué está empacando sus cosas?» «La señora me despidió, doña Elena», sollozó, con la voz quebrada. «Dijo que trabajo mal, que rompí cosas, pero yo no rompí nada. Dijo que tengo que irme de inmediato, que ni siquiera puedo esperar hasta fin de mes para cobrar». Sentí que el corazón se me hundía. Lo entendí enseguida. No se trataba de su desempeño. Era la venganza de Camila, un tiro certero que daba en 2 blancos. Castigaba a Rosa por ayudarme y al mismo tiempo me dejaba sin mi única aliada en esa casa. Me estaba aislando, paso a paso, convirtiéndome en un pájaro enjaulado, sin salida. «Lo siento, Rosa, todo esto es culpa mía», murmuré, con el pecho oprimido por la culpa. «No es su culpa», negó ella, secándose las lágrimas. Yo sabía que este día iba a llegar. Aquí todo da miedo. Miró alrededor y me metió en la mano un papelito doblado en 4. «Es el número de mi hermana.
Me quedaré en su casa. Si pasa algo, llámeme. Pero no use el teléfono de aquí. Bajó la voz. Creo que la señora puede estar escuchando. Apreté el papel en mi mano, como si fuera una tabla de salvación. La observé mientras se alejaba hacia la puerta, con su pequeña bolsa al hombro, viéndose tan frágil y derrotada. El portón de hierro se cerró detrás de ella con un golpe seco y cruel. Mi última aliada se había ido. Ahora solo quedaba yo, sola, en la guarida del lobo. Esa tarde, cuando Emilio todavía estaba en la escuela y Mauricio no había vuelto del trabajo, la casa se volvió tan silenciosa que daba miedo. Yo estaba sentada en la sala, fingiendo leer un libro, pero mi mente era un caos. Camila bajó las escaleras. No fue a la cocina ni al jardín. Caminó directamente hacia mí. No se sentó. Solo se quedó ahí, con los brazos cruzados, mirándome desde arriba con una expresión arrogante. La máscara de dulzura había caído. Mamá. Su voz ya no era suave. Sonaba fría, cortante, como si saliera entre los dientes. Ya le advertí. Le dije que no se metiera en mis asuntos. Levanté la vista y la miré directo a los ojos negros y helados. Por primera vez, ya no sentí miedo, solo rabia. Lo que estás haciendo no son tus asuntos. Es un crimen. Estás destruyendo a mi hijo. Camila se echó a reír. Era una risa aguda, escalofriante, sin una pizca de alegría. Usted no entiende nada, una vieja anticuada. ¿Qué puede saber? Esto es una purificación, una unión de almas elevadas. Mauricio ha sido elegido. Será liberado del peso de este cuerpo mortal. Usted es una extraña. Nunca lo va a comprender. Se inclinó tan cerca de mi cara que pude sentir su aliento frío y oler el leve aroma a hierbas que emanaba de su cuerpo. Su voz bajó a un susurro, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Quédese tranquila siendo una madre anciana y respetable en sus últimos años. Cuide a Emilio, cocine, lea libros. Ese es su papel. Si no... Se detuvo. Sus ojos se entrecerraron hasta volverse dos líneas finas. No puedo asegurarle que la purificación no venga también por usted. Ana también fue curiosa, como usted. Esa amenaza descarada me heló la sangre. Ana. Lo había admitido. Luego se dio la vuelta y se fue, caminando con la soberbia de una reina. Me dejó sentada ahí, temblando de miedo y furia. La máscara había caído por completo, revelando el rostro de un verdadero demonio. Desde esa noche, mi vida en esa casa se convirtió en un infierno. Camila ya no fingía. Me trataba como si no existiera, pero su presencia era como la de un fantasma, siempre rondando, siempre amenazante. Cada noche los ruidos que antes escuchaba se volvieron más claros, más descarados. Oía pasos en el pasillo, susurros y risitas extrañas que venían de las rendijas de las puertas. Ya no se escondían. Sabían que yo sabía y querían que sintiera miedo. No me atrevía a salir del cuarto después del anochecer. Empujaba el pesado ropero contra la puerta, me acurrucaba en un rincón y rezaba. Aquella casa lujosa se había convertido en una prisión, en un escenario para rituales enfermizos. Y yo era una prisionera, una espectadora forzada esperando el juicio final de mi hijo, y tal vez también el mío. Pasó una semana en un silencio aterrador. Camila se había quitado por completo la máscara. Me trataba como si fuera invisible. Pasaba a mi lado en el pasillo sin siquiera mirarme. Las comidas transcurrían en un silencio absoluto, solo roto por el tintinear de los cubiertos. Pero ese silencio era una forma de tortura. Me mantenía en alerta, siempre preguntándome cuándo atacaría esa serpiente. El estado de Mauricio empeoraba cada día. Era como un fantasma vagando por su propia casa. A veces se quedaba horas en el sofá, mirando un punto fijo en la pared, con los ojos abiertos pero vacíos. Ya no leía, no veía televisión, no hablaba, solo existía, como un cascarón sin alma. Cada vez que lo veía así, sentía que el corazón se me desgarraba. Aquella mañana, mientras me acurrucaba en mi habitación intentando leer unas páginas para olvidar la realidad, un pequeño ruido sonó desde el balcón. Me sobresalté y me di la vuelta. Emilio. El niño no había entrado por la puerta principal. Había trepado por la barandilla del balcón que conectaba su habitación con la mía
un acto peligroso para un niño. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos de par en par, llenos de miedo. Se deslizó rápido dentro del cuarto, cerró de golpe la puerta del balcón y corrió las cortinas. Corrió hacia mí, me agarró de la manga y susurró con voz temblorosa: «Abuela, abuela». «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué trepaste por aquí?». Lo abracé por los hombros pequeños que temblaban, tratando de calmarlo. «Acababa de ir a la cocina por agua», dijo, jadeando. La puerta del estudio de mamá estaba entreabierta. No quise mirar, pero la oí hablando por teléfono con alguien. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo tomé de los hombros, apremiante. «¿Qué decía tu mamá? ¿Qué escuchaste? Dímelo». Emilio hizo un puchero. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No escuché todo, pero oí unas palabras. Mamá dijo: «La luna llena de mañana es el momento perfecto». Luego dijo: «El ritual se completará». El niño soltó un sollozo. Y también dijo: «Él ya está listo, luego debe ofrecerse voluntariamente». Cada palabra de Emilio, aunque inocente y entrecortada, cayó sobre mí como un golpe seco. La luna llena de mañana. Completar el ritual. Ofrecerse voluntariamente. Ya lo entendía todo. Ya no esperaban más. La guadaña de la muerte estaba levantada. Mañana sería el día en que atacarían a mi hijo. Abracé a Emilio con fuerza. Lo apreté contra mi pecho como si así pudiera protegerlo de este mundo cruel. Tenía que actuar. De inmediato. Ni un segundo más para el miedo o la duda. Después de calmarlo, hacer que dejara de llorar y advertirle que fingiera no saber nada, que bajo ninguna circunstancia su madre debía darse cuenta, lo ayudé a volver a su habitación por el balcón. Luego cerré mi puerta con llave. Mi mente trabajaba con una claridad aterradora, la que solo llega cuando uno es acorralado. Recordé el papelito que Rosa me había dado, un número de teléfono, una chispa de esperanza. Pero no podía usar el teléfono de la casa. Camila seguramente estaba vigilando. Tenía que salir. Una idea me cruzó la cabeza. Un plan arriesgado, pero el único posible. Empecé a sujetarme el vientre, gimiendo. Al principio fueron gemidos suaves, luego más fuertes, más dolorosos. Caí sobre la cama, encogiéndome. Tal como esperaba, al poco rato se escucharon golpes en la puerta, luego el sonido de una llave girando. Camila entró con una expresión de fastidio por la interrupción. «¿Qué le pasa, mamá?», preguntó, sin un ápice de preocupación en la voz. Me duele mucho el estómago», gemí, aún sosteniéndome el vientre. «Un dolor horrible. Debe ser por la comida de ayer». Le dije que ya no tenía el medicamento que solía usar y que necesitaba ir a la farmacia de la esquina de inmediato, que no lo soportaría más. Camila me miró con desconfianza. Sus ojos recorrieron mi cuerpo como buscando una grieta en mi actuación. «Déjeme ir yo a comprarlo», propuso, una oferta que en realidad era una prueba. «No», rechacé con firmeza, fingiendo dolor y mal humor. «Mi medicina es especial. Tengo que ir yo misma para que el farmacéutico vea la receta vieja y me dé la correcta. Si compras la equivocada, podría ser peor». Guardó silencio unos segundos, pensando. Tal vez estaba ocupada con los preparativos para mañana y no quería perder tiempo con una anciana enferma. O tal vez mi actuación había sido convincente. Al final, accedió de mala gana. «Entonces vaya y regrese rápido», dijo con voz fría, más una orden que una advertencia. La oportunidad era única. Agarré el abrigo y la cartera, caminando encorvada como si de verdad me doliera, hasta cruzar el portón de hierro. Pero una vez fuera de su vista, no fui a la farmacia. Casi corrí. Fui directo a una vieja cabina telefónica, polvorienta, en una esquina solitaria. Mis manos temblaban mientras buscaba en la cartera el papel arrugado de Rosa y marcaba, con los dedos temblorosos, cada número en el teléfono viejo. Del otro lado sonó 2 veces antes de que alguien contestara. No era el número de la hermana de Rosa. Era una voz masculina, familiar y confiable. «Ese es el número de Eugenio, el viejo amigo policía de mi esposo, alguien que sabía que Rosa también conocía y en quien confiaba». «¿Aló?» «Eugenio, soy yo, Elena».
dije con prisa, la voz quebrada por la emoción y el miedo. Soy la esposa de Mario. Tienes que ayudarme. Señora Elena, ¿qué pasa? ¿Por qué suena tan alterada? Su voz al otro lado de la línea sonaba llena de preocupación. Estoy en peligro, dije, y las lágrimas empezaron a brotar. No, no yo, es mi hijo, Mauricio. Eugenio, tienes que ayudarme. Mi nuera está metida en una secta. La antigua empleada doméstica desapareció, creo que la mató, y ellos planean hacerle daño a mi hijo mañana en la noche. Le conté todo de corrido por teléfono, la voz temblorosa, sobre el diario, los videos horribles que había encontrado, las advertencias de Emilio. Eugenio escuchó en silencio. No era un silencio de duda, sino de concentración absoluta. Cuando terminé, su voz cambió. Ya no sonaba amistosa, sino firme y grave. Elena, escúchame bien. ¿Dónde estás ahora? No vuelvas a tu casa bajo ningún motivo. Busca una cafetería discreta cerca y mándame la dirección a este número. Iré de inmediato. Las instrucciones de Eugenio me llevaron a una pequeña cafetería escondida en un callejón al que nunca había ido. El aire olía a café tostado y pan dulce, pero yo solo sentía el amargor en la garganta. Elegí una mesa en el rincón más apartado, pedí una taza de té que sabía que no podría tomar y esperé. Cada vez que la puerta se abría, el corazón me daba un brinco. Me temblaban tanto las manos que la cucharita tintineaba contra la taza de porcelana. Estaba apostando la vida de mi hijo, de mi nieto y la mía misma en este encuentro. Unos 15 minutos después, Eugenio llegó. No llevaba uniforme, solo una chaqueta de cuero vieja, el rostro marcado por la preocupación. Echó un vistazo rápido al lugar antes de sentarse frente a mí. ¿Está bien, Elena?, preguntó en voz baja, con tono sincero. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. En su lugar, le tendí el teléfono con las manos temblorosas, ya abierta la carpeta de videos. Mírelo, esta es la prueba. Eugenio tomó el teléfono. No dijo nada, solo observó en silencio. Miré su rostro. Cuando apareció el video de Ana, frunció el ceño. Cuando llegó a la escena del muñeco de Mauricio siendo torturado, su expresión se endureció, la mandíbula apretada. El silencio de un policía con experiencia puede ser más aterrador que los gritos. Esto es peor de lo que imaginaba, dijo por fin, la voz grave y densa de rabia contenida. Es el grupo Las Mujeres de la Luz. Hemos estado siguiéndolas por un tiempo, pero nunca tuvimos suficiente evidencia para intervenir. Actúan como una secta de élite. Reclutan mujeres ricas, con poder, pero emocionalmente inestables. Son muy reservadas. Todos sus rituales ocurren a puerta cerrada. ¿Entonces ustedes ya las conocían? La esperanza empezó a encenderse en mí. Sí, pero no podíamos hacer nada. Hasta ahora. Eugenio me miró con seriedad. Estos videos valen mucho, pero pueden alegar que son montajes. Necesitamos algo que no se pueda negar. Entendí lo que quería decir. Temblando, saqué del bolsillo de mi abrigo el cuaderno de cuero de Ana, que había llevado como un amuleto. Lo abrí en la última página y señalé una línea escrita con desesperación. Aquí, busca bajo el rosal del jardín. Esto podría ser la prueba física que necesita. Los ojos de Eugenio brillaron. Él leyó atentamente la inscripción, luego levantó la vista y me miró con ojos más agudos. Un cadáver. Así es. Con esto podemos pedir una orden de registro urgente al juez. Elena, usted nos dio la llave. No perdimos ni un segundo más. Sobre la servilleta del café, Eugenio trazó rápidamente un plan detallado. Todo tenía que ocurrir muy rápido, muy ordenado y perfecto. La parte de la policía y la mía. Mi misión era muy importante y también muy peligrosa. Mañana por la mañana tenía que sacar a Camila de la casa por al menos 3 horas. A la mañana siguiente me desperté con un objetivo claro. Bajé con una expresión que había practicado frente al espejo toda la noche. Una sonrisa fresca, con algo de resignación. Le dije a Camila, con una alegría inusualmente forzada: Camila, este fin de semana vienen unas amigas de Guanajuato. Hace mucho que madre y yo no tenemos ocasión de lucirnos. ¿Qué tal si hoy vamos al supermercado grande y compramos unas cosas ricas para recibirlas? Camila se sorprendió por el cambio repentino en mi actitud. Me miró, tratando de detectar algo fuera de lo normal.
Quizá pensó que yo había quedado completamente devastada aquella noche y que había aceptado mi destino. O quizá el hecho de que hubiera completado el rito esa noche la tenía tan ocupada que bajó la guardia ante una anciana inofensiva como yo. Tras dudar un momento, asintió. Está bien, vamos entonces. En el supermercado empecé la actuación de mi vida. Calculadamente alargué el tiempo. Recorrí pasillo por pasillo, escogiendo cada producto con una meticulosidad insoportable. Tomé un aguacate, lo giré y lo miré de un lado a otro, preguntándole a Camila cómo escoger el mejor. Me quedé varios minutos en la sección de carnes, indecisa entre res y cordero. Camila empezó a impacientarse. Miraba constantemente el reloj de pulsera y movía el pie en el suelo. Mamá, ¿podemos apurarnos un poco? Tenemos muchas cosas que hacer en casa. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. No sabía si el equipo de Eugenio ya había terminado. Necesitaba más tiempo. Cuando cruzábamos una zona muy concurrida, de repente me sentí mareada y me agarré del carrito. ¡Ay! Me siento un poco mareada. Me quejé, frunciendo el ceño. Será porque no he desayunado. Déjame sentarme un rato. Me ayudé hasta un banco cercano y me dejé caer, con las manos en la cabeza. Camila parecía molesta, pero no podía dejarme allí. Se quedó de brazos cruzados esperando, la impaciencia visible en su rostro. Cada segundo se alargaba como un siglo. Justo cuando Camila estaba a punto de perder la paciencia y arrastrarme de regreso, el teléfono en el bolsillo de mi blusa vibró apenas. Fingí cansancio y lo saqué para ver la hora. En la pantalla apareció un mensaje de un número desconocido, con una sola palabra: listo. Un alivio leve recorrió todo mi cuerpo. Respiré hondo, me puse de pie y la fatiga desapareció. Ya me siento bien. Vámonos, hija. De camino a casa, a unas pocas casas de la nuestra, vi una camioneta blanca de la empresa de reparaciones estacionada al costado de la calle. 2 técnicos con uniforme fingían revisar un poste. Mi corazón se aceleró. Supe que eran gente de Eugenio. Cuando entramos a la casa, todo seguía tan tranquilo como siempre. Ni rastro de desorden. Eché una mirada rápida al jardín. El rosal seguía firme allí. La tierra alrededor no mostraba nada extraño. Habían trabajado con mucha profesionalidad, nivelando todo como si nada hubiese pasado. Miré las esquinas de las paredes en la sala, buscando cámaras ocultas, pero no vi nada. Camila no sospechaba nada. Guardó las compras con prisa, su mente completamente concentrada en sus propios planes oscuros para la próxima luna llena. Una noche que ella creía sería la coronación de su poder demoníaco. Una noche que ella no sabía que sería su propia noche final. Esa noche, el ambiente en la casa estaba extrañamente silencioso, ni un solo ruido, como si todo el lugar contuviera la respiración esperando algo. Caminé despacio con una bolsa pequeña que había preparado desde la tarde. Dentro solo había unas cuantas prendas viejas y algunas cosas personales necesarias, una pequeña puesta en escena para mi último papel. Bajé a la sala, donde estaban Camila y Mauricio. Camila estaba meditando sobre la alfombra, con los ojos cerrados, pero yo podía sentir una energía ansiosa, enfermiza, emanando de ella. Mauricio estaba en el sofá, inmóvil como una estatua, con la mirada perdida en el vacío. Voy a visitar a la tía Sofía un rato, dije, tratando de mantener la voz normal, tranquila. Últimamente no se ha sentido bien, se queja de dolor de espalda todo el tiempo. Tal vez me quede allá una noche para darle un masaje. No me esperen para cenar. La tía Sofía era mi mejor amiga, la única que Camila conocía. Una excusa perfecta, imposible de poner en duda. Camila abrió los ojos. Su mirada se iluminó de una forma extraña, con un brillo casi delirante. Se levantó y se acercó a mí. ¿Ah, sí? Entonces que tenga buen viaje, mamá. Mándele mis saludos. Me abrazó, un abrazo fuerte y helado. Pude sentir claramente su alegría por librarse, al fin, del último obstáculo en la casa, justo en la noche más importante. Ese abrazo no era afecto, era una despedida llena de satisfacción. Miré a Mauricio. Solo levantó la vista un momento, sus ojos vacíos,
sin una chispa de emoción, y luego volvió a mirar las líneas de su mano. No dijo adiós, ni siquiera asintió. Sentí el corazón apretarse, como si alguien lo exprimiera con una pinza. Pero tenía que irme. Salí por la puerta arrastrando mi maleta pequeña. El sonido de las ruedas sobre el piso de cerámica se escuchaba solitario. Pero no fui a casa de la tía Sofía. Caminé hasta la esquina, donde la oscuridad cubría todo. Un auto negro, sin placas de policía, me estaba esperando. La puerta se abrió. Eugenio estaba en el asiento del conductor y me saludó con un leve movimiento de cabeza. Dentro del auto, el aire se sentía denso, cargado. Además de Eugenio, había una joven oficial sentada atrás. Frente a ella una serie de pequeñas pantallas que mostraban imágenes de las cámaras ocultas que su equipo había instalado. Vi mi sala, el pasillo y, lo más importante, una toma nítida del cuarto secreto. El mundo privado y perturbador de Camila ahora estaba completamente expuesto ante nosotros. Apenas me acomodé, la vi actuar en las pantallas. Camila se había puesto un vestido de seda blanco, largo, que la hacía parecer una novia en una boda infernal. Encendía más velas negras y esparcía pétalos de rosa, no rojos, sino negros, por todo el suelo. Unos minutos después, la puerta trasera se abrió y 3 mujeres con máscaras de porcelana blanca entraron sin hacer ruido, moviéndose como fantasmas. Eran las mismas que aparecían en el video de Ana. 1 hora más tarde llegó el momento más aterrador. Camila fue al dormitorio y sacó a Mauricio. Mi hijo llevaba una camisa blanca, caminaba como un sonámbulo, con los ojos abiertos pero sin vida. Ella lo condujo al cuarto oscuro. Las 4 mujeres formaron un círculo alrededor de él, inmóvil en el centro. Camila empezó a recitar unos conjuros en un idioma extraño que yo había escuchado antes a través de la puerta. Las otras 3 repitieron al unísono, formando un coro macabro. Sus voces eran planas, sin emoción, frías, resonando dentro del auto a través de los micrófonos ocultos, filtrándose en cada célula de mi cuerpo. Después de un rato, Camila levantó una copa de plata que brillaba con la luz de las velas. Dentro había un líquido rojo oscuro, espeso como la sangre. Sonrió, una sonrisa delirante, de éxtasis absoluto, con los ojos encendidos. Ella le entregó el vaso a Mauricio. «Bebe, amor mío». Su voz resonó con claridad a través del altavoz, dulce de una manera repugnante. «Cuando lo bebas todo, nuestras almas se unirán para siempre bajo la luz de la Madre. Serás liberado». La mano de Mauricio temblaba mientras levantaba el vaso hacia sus labios. Mi corazón se detuvo. Todo mi mundo pareció congelarse en ese instante. Me tapé la boca, tratando de contener un grito de terror. Apreté con fuerza el brazo de la agente que estaba a mi lado, mis uñas hundiéndose en la tela del uniforme. «Actúen». La voz de Eugenio sonó firme por la radio. De inmediato, en las pantallas, el infierno se desató. Las puertas de la habitación, la principal y las que daban al jardín, fueron derribadas al mismo tiempo. Policías vestidos de negro, armados hasta los dientes, irrumpieron desde todas las direcciones como una avalancha. Las luces potentes de sus linternas barrieron la habitación, disipando la oscuridad tenebrosa. «Detente ahora, no bebas. Manos arriba, policía». El grito del comandante se impuso sobre los cánticos. Camila se giró de golpe, el vaso de plata cayó de la mano de Mauricio y se estrelló contra el suelo con un sonido metálico agudo. El líquido rojo salpicó su vestido blanco, pareciendo sangre. Sus ojos eran negros, vacíos. No había miedo en ellos, solo pura ira. La furia de una sacerdotisa interrumpida justo antes de completar su ritual más sagrado. Ella y las otras 3 mujeres no alcanzaron a reaccionar antes de ser esposadas. Mauricio se quedó inmóvil en medio de la habitación, como una estatua olvidada, parpadeando ante las luces sin comprender nada de lo que pasaba a su alrededor. Un policía corrió hacia él, le puso una manta sobre los hombros y lo ayudó a salir. Al ver el rostro perdido y confundido de mi hijo, ya no pude contenerme. Las lágrimas que había reprimido durante tantos días brotaron sin control.
Abrí la puerta del coche y corrí hacia él, apartando incluso a los agentes que estaban cumpliendo con su deber. Cuando lo abracé con todas mis fuerzas, no reaccionó. Permaneció rígido, con la mirada vacía clavada en algún punto detrás de mí. Pero no me importó. Solo sabía que debía aferrarme a él, como si mis brazos pudieran devolverle la vida, como si pudieran ahuyentar los fantasmas que atormentaban su alma. En los días siguientes, la verdad espeluznante sobre la hermandad de la luz comenzó a salir a la luz. Al registrar la habitación secreta, la policía encontró objetos rituales aterradores, viejos libros encuadernados en cuero con descripciones de sacrificios y uniones de almas, y frascos con sustancias químicas complejas. Los análisis posteriores helaron la sangre de todos. El líquido rojo oscuro del vaso de plata no era sangre, sino una mezcla de un potente alucinógeno con un veneno capaz de detener el corazón lentamente. Querían que Mauricio ofreciera su vida voluntariamente, bajo un estado de éxtasis, creyendo que alcanzaría la inmortalidad. Camila y sus cómplices no opusieron resistencia ni mostraron arrepentimiento. En la comisaría confesaron toda la red. Decenas de integrantes del culto, todas mujeres con posición social importante, fueron arrestadas en diferentes puntos de la Ciudad de México. Pero sus declaraciones eran incoherentes, sin sentido. No hablaban de crímenes, hablaban de dioses, de energía pura y de eternidad. No eran criminales tratando de negar sus actos. Eran fanáticas que habían perdido completamente la razón, prisioneras de su propio delirio. Mi hijo fue salvado de la muerte, pero su verdadera batalla apenas comenzaba. Mauricio fue internado de inmediato para observación y tratamiento psicológico a largo plazo. Los médicos dijeron que había sido sometido a drogas que provocan debilitamiento del sistema nervioso y manipulación mental de forma sistemática durante mucho tiempo. Su cerebro estaba dañado. La recuperación sería difícil y nadie podía asegurar que volvería a ser el mismo. Mi hijo había regresado, pero solo su cuerpo. Su alma seguía perdida, atrapada en la niebla venenosa que Camila había creado. Cuando finalmente pudo salir del hospital, después de varias semanas de tratamiento, no dudé ni un segundo. La casa en Colonia del Valle, que alguna vez fue el orgullo de mi hijo, se había convertido en un mausoleo lleno de recuerdos horribles. Cada rincón, cada mueble me resultaba inquietante. Lo vendí todo a un precio ridículo. Solo quería deshacerme de eso lo antes posible. Me llevé a Mauricio y a mi nieto Emilio lejos de la ciudad ruidosa y sofocante, de vuelta a Guanajuato, mi tierra tranquila, con sus colinas suaves y su aire limpio. Con el dinero de la venta compré una pequeña finca, con una casita bonita y un porche amplio que daba al valle. Lo primero que hice no fue ordenar las cosas. Salí afuera, cavé un terreno grande justo frente al porche, en el lugar donde más daba el sol, y planté rosas, de todos los tipos y colores, rojas intensas, rosadas suaves, blancas puras, amarillas brillantes. Quería transformar ese símbolo de muerte y de crimen oculto bajo un árbol en Ciudad de México en una prueba de vida y renacimiento aquí. Nuestra nueva vida empezó lentamente. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas tocaban las colinas, salía al jardín a regar las plantas y cortar las hojas marchitas. Mauricio solía llevar una silla al porche. Se sentaba en silencio y me observaba. Aún hablaba poco, y a veces su mirada se perdía en la distancia, pero de vez en cuando, al ver un capullo de rosa abrirse, una débil sonrisa cruzaba sus labios. Sus ojos poco a poco volvían a tener vida, ya no estaban vacíos como antes. Emilio, por su parte, había recuperado su inocencia. Corría y jugaba entre las filas de flores, y su risa clara resonaba por toda la finca. Su risa era el mejor remedio para las heridas de los dos. A veces, al mirar las rosas rojas, tan hermosas y orgullosas, pensaba en Ana, la mujer desafortunada a la que nunca conocí. Su cuerpo fue encontrado y su familia lo llevó de regreso a su pueblo para enterrarlo. Planté este jardín en parte para recordarla, para que su alma descansara rodeada de flores y no atrapada bajo un árbol maldito. Nunca volví a ver a Rosa. El número que me dio dejó de funcionar después de que llamé a Eugenio. Tal vez se fue a un lugar muy lejano, buscando empezar una nueva vida, lejos de los recuerdos horribles.
Solo rezo en silencio para que esa mujer valiente y bondadosa esté en paz. Su advertencia, el apretón tembloroso de su mano y aquellas palabras susurradas en aquella habitación pequeña. Váyase antes de que vuelva su nuera, fueron el comienzo de todo. Eso salvó no solo mi vida, sino también la de mi hijo y mi nieto, de un destino terrible. Mi jardín de rosas ahora brilla cada día más, llenando el aire de perfume bajo el sol de la mañana. Es la prueba de que la vida venció a la muerte, de que la razón triunfó sobre la locura fanática. Y cada mañana, al despertar y mirar el jardín, me recuerdo a mí misma que, incluso después de las noches más oscuras, el sol siempre vuelve a salir y las rosas siempre vuelven a florecer. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.